Gracias a Dios, hermanos. Pues hoy quiero retomar lo que ya recibimos la semana pasada acerca del mensaje de Pastor Jeremy, nuestro pastor principal allá en Singapur. Y bueno, pues quiero enfatizar lo importante que es para la iglesia nuestra visión y el enfoque que debemos tener. Siempre hemos procurado mantener el enfoque de que la visión de la iglesia pues sea lo primordial para todos nosotros, de animar siempre a buscar que todos estén involucrados, todos estén participando, porque realmente la visión es de Dios y pues la iglesia pues es de nuestro Señor, así que siempre la iglesia debe de mantener el enfoque y el propósito por el cual el Señor la ha levantado. Y bueno, pues sabemos que desde que la iglesia fue plantada fue precisamente con la misma visión de nuestra iglesia principal allá en Singapur, de ir y plantar iglesias. Entonces, gracias a Dios que nos ha permitido mantenernos en ella, llegar al punto de cumplirla. Y hay ocasiones en que yo recuerdo que desde que la iglesia inició, pues no es fácil implementar, no es fácil poner, estructurar todo lo que es parte de la visión como uno quisiera. Tenemos que ir paso a paso, pero toda esta estructura, toda esta manera de que debemos de llevar las cosas para lograr los propósitos de Dios, no ha sido fácil, pero no imposible. Y gracias a Dios que poco a poco nos permitió ir enseñando a la iglesia la importancia de ser parte de la visión, de llevarla a cabo, porque no es la visión de Pastor Luis, no es la visión del hombre, sino la visión que Dios le ha dado al hombre para llevarla a cabo. Y yo recuerdo que al principio no fue fácil. ¿Por qué? Porque muchas veces pedir para misiones pues es algo complicado. Hay ocasiones en que dar el diezmo puede ser complicado, ofrendar aún todavía más y luego dar todavía para poder llevar a cabo las misiones, pues puede ser un gran reto para muchos. Y más cuando no hemos confiado plenamente en Dios, en las promesas que Dios tiene para su iglesia. Pero en la manera en que Dios nos permitió ir involucrando a toda la iglesia en todo este proceso de la visión, especialmente para las misiones, pues poco a poco vimos esa respuesta y poder llevar a cabo el mandar equipos y plantar nuevas obras en diferentes lugares, y que eso nos lleva precisamente a ir cumpliendo la visión, el propósito por el cual esta iglesia fue plantada. Gracias a Dios que nos ha permitido ir y plantar nuevas obras, y siempre hemos creído que Dios nos ha llamado precisamente a avanzar juntos y lograr el propósito que Dios tiene para el mundo. Entonces tenemos que mantenernos siempre enfocados en ese propósito que Dios tiene para todo el mundo. El mensaje de la semana pasada, pues vimos la visión y valores de nuestra iglesia en conexión con la iglesia principal en Singapur, dando oído a lo que la Biblia dice en el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 2, donde dice: y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Entonces, esta parte de la escritura de la que comparte el profeta Habacuc, inclusive podríamos decir que era en un tiempo como en el que estábamos viviendo. Cuando tú empiezas a leer el libro de Habacuc, te vas a dar cuenta que en cierta manera él está cuestionando a Dios de la situación que se estaba viviendo, de los tiempos difíciles
que estaban pasando en ese momento. Él está como reclamando a Dios y decirle, bueno, Señor, pues ¿qué pasa? Hemos estado orando por toda esta situación y pues no vemos de tu parte una respuesta. Entonces él está en ese cuestionamiento, en esa situación de decir, pues ¿dónde está la justicia? ¿Dónde está todo aquello que a lo mejor tú has prometido? Porque no vemos nada cumplirse de lo que tú has dicho para tu pueblo. Y sabemos nosotros que estamos viviendo tiempos difíciles, donde a lo mejor muchas veces estamos cuestionando a Dios con este tipo de preguntas. ¿Y dónde está Dios? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no lo otro? Y es aquí cuando Dios le revela y le responde a Habacuc de esta manera como acabamos de leer aquí en el versículo 2 del capítulo 2 de Habacuc, donde dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Entonces yo te mencionaba, nuestra iglesia CCC México fue plantada con este propósito. Se nos dio una visión muy clara para que podamos correr, para que mantengamos el enfoque de lo que tenemos que hacer como iglesia. Porque no solamente se trata de ser una iglesia próspera, una iglesia bendecida, sino que debemos cumplir propósitos. Amén. Es muy fácil ser una iglesia bendecida, ser una iglesia próspera, pero ¿de qué nos serviría ser prósperos y ser bendecida si no estamos cumpliendo realmente un propósito para el mundo? ¿Sí? O sea, si no nos enfocamos en lo que realmente Dios quiere, podemos inclusive llegar a perder esa bendición y esa prosperidad, porque realmente no está siendo usada para los propósitos que Dios tiene para el mundo. Entonces, vamos a ver que así como nosotros hemos visto que la visión es muy importante para la iglesia y que cada uno de nosotros que somos parte de la iglesia, ya que la visión dice que la visión nos dice que hacia dónde debemos ir y debemos entrar en esa alineación espiritual en nuestros corazones. O sea que realmente la visión debe de ser parte de nuestras vidas, de nuestros propósitos como cristianos. Yo en su momento, a lo largo de todo este tiempo de ser pastor de la iglesia, he estado en situaciones, vamos a decirlo así, tentaciones. ¿Por qué? Porque en la manera en que a veces en un tiempo estuve reuniéndome con pastores, muchos se interesaban en lo que uno estaba haciendo como iglesia, como visión que teníamos, pero realmente a veces invitarme a trabajar con ellos y empezar a apoyar sus ministerios, pues requerirían entonces de que yo me apartara un poco de la visión de la iglesia. Pero realmente, gracias a Dios que siempre nos mantuvimos firmes en no caer en ese tipo de tentaciones. ¿Por qué? Porque realmente vemos que si no nos enfocamos correctamente, prácticamente de una manera muy fácil podemos ser desviados. Cuando tenemos visión, sabemos hacia dónde vamos. La visión nos marca hacia dónde vamos. Entonces, yo recuerdo que en una ocasión, cuando yo estaba con el equipo misionero aquí en México, conocí a un pastor. De hecho, ese día yo entramos a un restaurante chino a comer y en una mesa estaba un hermano que me conocía bastante bien y él estaba con otros pastores y eran directores de algunos ministerios aquí en México. Cuando yo entro, el hermano me ve, me saluda y me presenta con los demás y simplemente me miran como diciendo, ¿es qué? Realmente no me conocían, no los conocía. Y me imagino que cuando nosotros pasamos a la mesa a comer con el equipo de Singapur, me imagino que el hermano le comentó lo que yo estaba haciendo con ese equipo. Y al salir, uno de ellos mostró mucho interés
y me dice, ¿sabes qué? Quiero invitarte que vayas conmigo, tu equipo, a Acapulco, y que les enseñes a mis jóvenes a cómo hacer misiones. En ese momento la cara del equipo fue decir, a Acapulco, todos los gastos pagados. Y en ese momento dije, gracias, pero no estoy interesado. Sí, entonces, para mí fue, claro, a lo mejor una reacción también de orgullo, decir, cómo al principio no mostró ningún interés por mí, y ahora que sabe lo que estoy haciendo, ahora sí se interesa, ¿no? Entonces me decían los miembros del equipo, Luis, pero es Acapulco, podemos ir, y ¿sabes qué? No estoy interesado. Nosotros no somos quienes o los responsables de enseñar a sus jóvenes a evangelizar y a hacer misiones. La responsabilidad es de él como pastor, ¿sí? Entonces en ese momento entendieron, si es cierto. O sea, como un equipo de fuera tiene que venir a enseñar a tu iglesia lo que debe de hacer. Y yo desde ahí aprendí el enfocarme realmente a lo que tenía que hacer con la iglesia. Entonces es fundamental que nosotros tengamos ese anhelo, ese deseo de que se cumpla el plan y propósito de Dios para este mundo. Claro que para que Dios lo logre tiene que llegar primeramente a ti, a tu vida. De ahí pasar a tu familia y de ahí pasar a todas aquellas personas que están alrededor tuyo, nuestra nación y después el mundo. Por eso cuando hablamos de tener esta visión, la visión que es de parte de Dios es fundamental, que siempre entendamos que debe ser parte de Dios y no del hombre. ¿Cuál es la diferencia? Cuando la visión es de parte de Dios, es para alcanzar los propósitos que Dios tiene para el hombre. Pero cuando la visión es del hombre, es para alcanzar los propósitos del hombre. En eso hay una gran diferencia. Por eso una iglesia puede ser bendecida y próspera, pero solamente está para alcanzarse a sí mismo o beneficiarse a sí misma, del hombre para el hombre. Lo que nosotros buscamos es que sea de parte de Dios para el hombre. Entonces, ahí vemos que a la luz de la Escritura podemos ver que Dios no va a permitir que el hombre cumpla sus propósitos aparte de los de él. Amén. Los propósitos de Dios tienen que estar siempre por sobre los propósitos del hombre. Aunque sean buenos propósitos, aunque el hombre siempre tenga la mejor intención para hacer el bien, la iglesia no debe ser utilizada nada más para el beneficio de la misma. Tenemos que tener la visión que Dios tiene para el mundo. Si nosotros retomamos lo que sucedió en el Antiguo Testamento, cuando vemos que los hombres estaban construyendo la Torre de Babel, ¿qué Dios dijo? Los hombres tienen un corazón, una mente, un idioma, y nada será imposible para ellos. Esto sucede cuando el hombre se propone alcanzar sus propósitos. Como dice aquí, cuando el hombre se junta, cuando el hombre pone todo el empeño, pone el corazón, la mente, el mismo idioma, entonces nada será imposible para el hombre. Pero ¿qué pasó en ese momento? Dios vio la determinación de los hombres de lograr sus propósitos. Aquí es lo que Dios está viendo en el hombre. El hombre está dispuesto a pasar por sobre todo para lograr sus propósitos. Pero ¿qué vemos? El hombre tenía una sola visión y un enfoque. ¿Y qué pasó después de esto? Dios intervino y decidió entonces confundir sus lenguas para que ellos desistieran de su plan de construir una torre que llegara hasta el cielo. ¿Cuál fue la razón para que Dios interviniera de esta manera e hiciera que el propósito del hombre no se cumpliera? Y lo quiero resaltar de esta manera. Vemos que Dios no está en contra del hombre.
sino que es en este caso, en este suceso que estamos viendo aquí en la historia, en el hombre lo está haciendo por razones equivocadas. El hombre tenía la mejor intención de hacer las cosas, de hacer algo bueno, ¿verdad? Pero vemos que lo estaba haciendo por las razones equivocadas. ¿En qué sentido? Si nosotros vemos lo que dice Génesis 11, donde se nos habla acerca de la construcción de la Torre de Babel, aquí en el versículo 4 dice: construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De este modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Aquí están los propósitos del hombre, lo que ellos querían hacer y lo que querían lograr, ¿verdad? Anteponiéndose a lo que ya Dios le había mandado que el hombre hiciera. Como dice aquí, nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Vemos que esta acción del hombre era una demostración de soberbia, una demostración de orgullo, una manera de decir: Dios, no te necesito, o yo ahora haré las cosas a mi manera. Vemos cómo el hombre realmente está tomando las cosas para sí mismo, hacerlo todo a su manera, y que vemos que todo esto es una actitud de orgullo, de soberbia, y realmente de decir: Dios, no te necesito. Y esta es la actitud que nosotros vemos en el hombre. No importa en la época que el hombre esté viviendo o haya vivido, esto es algo siempre que caracteriza al hombre. ¿Por qué el hombre hace las cosas? Solamente para su propio beneficio. ¿Y qué es lo que se busca? Simplemente el ser famosos. A veces uno como pastor corre el riesgo precisamente de buscar más la fama a que el nombre de Dios sea glorificado. ¿Sí? Entonces uno tiene que tener cuidado precisamente en no caer en este tipo de actitud, que puede ser el orgullo, la soberbia, el hecho de querer ser famoso, y además, como dice aquí, evitar ser dispersados por toda la tierra. ¿Qué vemos aquí? Pues ir en contra del mandamiento de Dios, que Dios le había dicho a Adán que hiciera. En Génesis 1:28 dice: y Dios los bendijo, hablando de Adán y Eva, y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Entonces ellos estaban yendo en contra de este mandamiento, de ir, multiplicarse y llenar la tierra. ¿Qué fue lo que dijo el hombre? Evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Simplemente el hombre dijo: aquí me planto, aquí me quedo, de aquí no me muevo. Y esa es la actitud que puede existir. Si lo tomamos en un contexto como iglesia, ¿cuántas iglesias pueden estar en esa actitud? De simplemente establecerse, plantarse, no moverse, no hacer nada, no salir de ese lugar, no querer ser dispersado, que va en contra del propósito y mandamiento que Dios tiene para el hombre o exclusivamente para la iglesia. La iglesia tiene que estar en constante movimiento y crecimiento. ¿Cómo vamos a crecer? A través de hacer misiones. Dios no quiere que nos quedemos simplemente plantados y que no queramos ser dispersados. Entonces, vemos que toda visión de Dios se cumplirá de acuerdo con sus propósitos y planes para bendición del hombre. Sí, así es como nosotros debemos estar viendo esto. Toda visión de Dios se cumplirá de acuerdo con sus propósitos y planes para bendición del hombre, aunque el hombre se resista por orgullo a ser parte de estos propósitos y planes. O sea que realmente el hombre no tiene ni por qué opinar con respecto a los planes y propósitos que Dios tiene para el hombre. ¿Qué nos dice la palabra? ¿Por quién murió Jesús?
por todo el mundo, por todos los hombres. Dios está interesado en todos los hombres, no solamente en un grupo de personas, sino en todo el mundo. Porque el hombre entonces va a decidir simplemente no moverse, no dispersarse del lugar donde Dios lo ha puesto. Entonces siempre vamos a ver que está la voluntad de Dios contra la voluntad del hombre. ¿Y cuál crees que sea la que realmente continúe o sobresalga o sobrepase la voluntad del hombre? La voluntad de Dios. La voluntad de Dios siempre se va a cumplir. Amén. No importa lo que el hombre diga, no importa lo que el hombre haga, lo que el hombre decida, siempre Dios tiene un plan y propósito para hacer las cosas. Si no es contigo, lo hará con otro. Entonces, esto nos debe de llevar a un punto y un entendimiento. Y un ejemplo muy claro de esto lo podemos ver en la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Vemos que Jesús toda su vida estuvo enfocado en cumplir el propósito y la visión de Dios. Jesús vino aquí al mundo para hacer la voluntad del Padre. Jesús vivió enfocado para llevar a cabo la visión, el propósito, el plan de Dios para todos los hombres. Por eso siempre el plan de Dios es para bendición ¿de quién? De todos los hombres. Y aquí nosotros lo estamos viendo en la vida misma de nuestro Señor Jesucristo. De hecho nos dice uno de los evangelios que Jesús a la edad de 12 años se perdió de sus padres, se apartó de sus padres pensando que venía en el grupo de regreso a casa. Cuando se dan cuenta que Jesús no va con ellos, tienen que regresar a Jerusalén, todos preocupados, qué ha de haber pasado con el niño Jesús. ¿Y dónde lo encuentran? Lo encuentran en el templo, hablando con los líderes religiosos en ese momento, y la madre de una manera muy angustiada le reclama, ¿por qué nos has hecho esto? Y Jesús, yo creo que sin ningún tipo de malentendido en lo que él estaba haciendo, dice, pues es que estoy aquí para hacer la voluntad del Padre. Él estaba bien enfocado, aún desde pequeño, a lo que tenía que hacer. La visión y plan y propósito que Dios tenía para los hombres. Él ya desde pequeño estaba bien enfocado, ¿sí? Mientras que la madre todavía no entendía, no dice, ¿por qué nos has hecho esto? Pues yo tengo que estar involucrado en los negocios de mi padre. Entonces vemos cómo es necesario que mantengamos siempre el enfoque a lo que Dios nos ha dado como iglesia, la visión que hemos recibido de parte de nuestro Dios, porque como ya vimos, sin importar cómo todo el tiempo los fariseos y líderes religiosos se resistían a que Jesús cumpliera su plan del Mesías para su pueblo, al final de cuentas, ¿qué vemos? Todo se cumplió. Ese plan y propósito que Dios tenía para todos los hombres, tanto para el pueblo de Israel como para todos los gentiles, se llevó a cabo, sin importar lo que estaban haciendo y pensando y cuáles fueran los propósitos y planes de los líderes religiosos y de los fariseos. Vemos que ellos buscaban en todo momento toda oportunidad para arrestarlo y meterlo a la cárcel. Ese era el propósito y plan de los fariseos y de los líderes religiosos de aquel tiempo. Jesús estaba enfocado en su visión, en su propósito de parte de Dios. Él sabía que lo que tenía que cumplir era para bendición del hombre. Pero ¿qué estaban haciendo los fariseos y líderes religiosos a través de sus planes y propósitos? Arruinar el plan de Dios y de esta manera que el hombre no alcanzara la bendición de Dios, que es la salvación. Entonces vemos que ellos estaban realmente en todo momento buscando toda oportunidad para arrestarlo y para meterlo a la cárcel. Y cuestionaban inclusive delante del pueblo a nuestro Señor Jesús para poder tener pruebas, poderlo arrestar y llevarlo a la cárcel.
Inclusive a veces buscaban testigos falsos para que hablaran en contra de nuestro Señor Jesús y de esta manera ellos cumplieran su propósito. Vemos toda esa resistencia de parte del hombre hacia el plan y propósito de Dios a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces podemos ver que este plan de Dios que quería lograr a través de nuestro Señor Jesucristo, el propósito de que Él fuese crucificado, ¿era para qué? Para beneficio del hombre, amén, para todos nosotros. Entonces, sin importar lo que Jesús aún sabía que tenía que venir a su vida, por lo que tenía que pasar, Él estaba enfocado, ¿sí? Él tuvo la oportunidad de decidir cumplirlo o no. Y al final dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque en ese momento en que Jesús, dice la palabra, que estaba ahí sudando como con gotas de sangre, ¿verdad? Entonces, en esa angustia, en ese temor de lo que él sabía que ya venía para él, dijo al final, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sí? Él estuvo enfocado en todo momento a que se llevara a cabo el plan y propósito de Dios. Entonces vemos, como yo te decía, a pesar de esa resistencia, todos aquellos que se estaban oponiendo en sus planes y propósitos como hombres. ¿Por qué? Porque sabía que si Jesús seguía haciendo esto, pues los hacía quedar mal ante el pueblo. Era una manera en cómo Jesús estaba exponiendo lo malo que estaban haciendo los líderes religiosos y los fariseos con el pueblo. Y lo podemos ver aquí en Juan capítulo 11, 45 al 53, de esto que te estoy hablando. Aquí en esta parte de la escritura, en Juan 11, 45 al 53, dice, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Jesús hizo, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Mira el plan y propósito del hombre. Querían matar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ellos en qué estaban preocupados? Dice, la gente está creyendo en Él. Todos están creyendo con Él. ¿Sí? ¿Y qué pensaban ellos? ¿Y en qué estaban ellos preocupados? Como dice, si le dejamos así, si dejamos que Él siga haciendo señales y señales y más señales, dice, pues todos van a creer en Él. ¿Por qué? Porque ellos tenían miedo de que vinieran los romanos y ¿qué pasara? Destruirían nuestro lugar santo y nuestra nación. Ellos nada más están viendo por sí mismos, ¿sí? Por lo suyo. Sí, imagínate si yo como sacerdote no tengo un lugar santo en donde llevar a cabo mi ministerio, ¿qué va a pasar entonces conmigo? Siempre el hombre ve hacia sí mismo, siempre el interés de lo que yo estoy haciendo y no vemos más allá del propósito del por qué Dios estaba haciendo las cosas de esta manera.
Por eso, si nosotros recalcamos, como aquí nos dice en el versículo 51 o en el 50, dice, no pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Y dice, esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó. Cuando hablamos de profecía, es algo que viene de parte de Dios. O sea, Dios estaba declarando su plan y propósito para Jesús. E inclusive estaba usando a uno de ellos que estaba en contra de Jesús para cumplir su plan y propósito. Así que a veces, aunque tú estés en contra de todo plan y propósito, Dios tiene la última palabra. Amén. Tú puedes criticar a la iglesia, la gente puede criticar a la iglesia. ¿Cuántas veces no escuchamos? Es que ahí nada más te lavan el cerebro, ahí nada más quieren que vayas y dejes tu dinero, que des dinero y dinero y dinero, ¿no? Para el beneficio del pastor, etcétera, etcétera. Cuando realmente no ven el propósito de todo de parte de Dios. ¿Sí? El hecho de que tú des para la iglesia es para bendición de toda la iglesia. Amén. Y vemos aquí como aún ellos que estaban en contra de lo que Jesús estaba haciendo, aún Dios los utilizó, en este caso al sumo sacerdote que estaba ministrando ese año. Él profetiza de parte de Dios que Jesús había de morir por la nación. Dice, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. ¿Cuántos de nosotros no estábamos dispersos antes de llegar a nuestro Señor Jesucristo? Se cumplió el plan de Dios, el propósito de Dios a través de Jesucristo, y hasta hoy en día el Señor sigue congregando a sus hijos que están dispersos. Entonces ellos tenían la intención de matarle, pero aunque estaban haciendo las cosas pensando en su propio beneficio, realmente Dios los está utilizando para cumplir sus propósitos. Es lo mismo que nosotros encontramos precisamente en la salida del pueblo de Israel de la opresión de los egipcios. Mientras más se endurecía el corazón del faraón para no dejar salir al pueblo, al final, ¿qué Dios estaba haciendo? Afirmando su poder para sacar al pueblo con mano fuerte, con mano poderosa, y de demostrar que Dios está por sobre cualquier hombre. No importa el poder que pueda tener el hombre aquí en la tierra, Dios está por encima de él, por encima de ellos. Amén. Por eso no deberíamos temer. Claro que había un temor, ¿no? Vemos al pueblo cómo reaccionaba. Le decían a Moisés, Moisés, ya no vayas con Faraón, porque cada vez que tú vas, él nos pone las cosas más difíciles, más opresión, más sufrimiento. Pero todo era parte del propósito de Dios para sus vidas. ¿Sí? Entonces, siempre debemos de estar mirando que lo que estamos haciendo como iglesia es alcanzar, cumplir los propósitos de Dios para nuestro tiempo. Por eso vemos que una vez que se llevó a cabo el arresto, la crucifixión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo, como ellos acordaron, como vimos en el versículo 53, que desde aquel día ellos acordaron matarle, se cumplió lo que ellos habían acordado. Pero vemos que todo era parte del plan y propósito de Dios. Esto me recuerda como la palabra que Dios declara en Jeremías a través del profeta Jeremías. En Jeremías 11:29, aquí vemos esas palabras, ese plan que Dios tiene para todos. 11:29, Jeremías 11:29 dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza, yo, el Señor, lo afirmo. Amén. Entonces, ¿cuáles son los planes que Dios tiene para ti? Son planes de bien, planes de paz, no para tu mal.
a fin de darte un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. El Señor lo ha dicho y la palabra del Señor se cumple. Amén. Por eso debemos vivir confiados de que si yo soy parte del plan de Dios, que estoy recibiendo bienestar y no mal, y un futuro lleno de esperanza, porque así lo ha dicho el Señor. Por lo tanto, hermanos, esta visión que Dios le ha dado a la iglesia tiene un fundamento firme, como un tripié. Vemos que para que la cámara esté estable, para que la cámara esté bien enfocada, está sobre un tripié, ¿sí o no? Y así está nuestra visión. La visión que Dios le ha dado a la iglesia es una visión que está estructurada bajo este principio de un tripié. O sea, está realmente estructurada para darle estabilidad y para que pueda estar bien enfocada y lograr el propósito por el cual está ahí. ¿Y cuál es ese tripié? Este tripié está fundamentado en evangelismo, discipulado y misiones. ¿Sí? Esa es la visión de la iglesia. Nuestra visión lleva estos tres conceptos o estos tres fundamentos, como un tripié te mencionaba: evangelismo, discipulado y misiones. ¿Qué pasa si a este tripié yo le quito lo que es evangelismo? ¿Qué va a pasar con la visión? Se va a caer. ¿Qué pasa si yo le quito discipulado a la visión? Se va a caer. ¿Qué pasa si yo le quito misiones? Se va a caer. Entonces, por eso pueden entender por qué siempre estamos duro y dale. Hay que salir a evangelizar, hay que evangelizar con parte de la palabra de Dios. ¿Por qué siempre tienes que estar recibiendo mensajes? Va a haber clases, apúntate para que tomes tus clases. Porque es necesario renovar nuestro compromiso de fe cada 6 meses, estar dando para misiones, cada 6 meses que te involucres en misiones, etcétera, etcétera, para que la visión esté firme. Amén. Seguir enfocados. Por eso de nuestra parte nunca vamos a decir, ya no evangelicen, hermanos, ya no va a haber clases. Y todos, bravo, ¿no? Como en la escuela, ¿sí? Nos emocionamos cuando decimos, ya no va a haber esto. Todo, aleluya, gloria a Dios. En el día en que hagamos eso, la visión se viene para abajo y la iglesia dejará de ser lo que Dios ha querido que sea, ¿sí? Podríamos simplemente ser una iglesia que cumple su propio propósito de buscar nada más nuestro bien, ¿sí? Pero no es eso. No buscamos el ser famosos. Yo creo que ninguno de nosotros como pastores que pasamos cada domingo a predicar buscamos ser famosos. Buscamos que se cumpla el propósito de Dios para este mundo a través de la iglesia. Amén. Edificar tu vida en la palabra de Dios, que sigas enfocado, porque es necesario evangelizar, porque es necesario discipular, porque es necesario mantenernos haciendo misiones de alguna u otra manera, porque queremos que la visión siga llevándose a cabo. Por eso vemos que estos 3 pilares de la visión están estructurados para alcanzar planes y propósitos para cada miembro de la iglesia, como te mencionaba, lo que dice Jeremías 11:29. Queremos que este bienestar, que el mal no sea parte de tu vida y que además tengas un futuro lleno de esperanza, es precisamente a través de la visión de la iglesia. Que si tú eres parte de esta iglesia y mientras la iglesia mantenga estos 3 pilares, vamos a alcanzar el bienestar, no el mal, y además un futuro lleno de esperanza. Y lo digo en estas palabras: si tú quieres que esos planes de bienestar y de un futuro lleno de esperanza vengan a tu vida, tienes que correr con esta visión, tienes que involucrarte en la visión. Amén. Porque así Dios lo ha establecido.
Es muy importante que si tú eres parte de la iglesia, debes involucrarte en su visión. ¿Y cómo lo haces? A través de evangelizar, discipular y dar e ir a misiones. Eso es lo que va a traer este plan de bienestar y de un futuro lleno de esperanza para tu vida. Es así como la iglesia, a través de la visión dada por Dios, queremos correr con ella, llevando a cabo evangelismo, discipulado y misiones. Y es por eso, como nos compartía Pastor Jeremy en el video pasado del domingo pasado, nos compartió que en BFC Singapur ellos han estado aportando claridad a esta visión para nosotros. Él lo dijo, no es una nueva visión, sino que simplemente estamos aportando claridad a esta visión para nosotros. Y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque para nosotros, los que tomaron la clase de Pentateuco conmigo, que ya terminamos, si tú te das cuenta cómo son los planes y propósitos de Dios, es siempre en ese sentido de mantener al pueblo, a la iglesia enfocados. Por ejemplo, yo esta visión la recibí de Pastor Rick Seward, pero ahora viene el Hijo, ya que no está el Padre, viene el Hijo bajo la misma visión, pero está aportando claridad a esta visión para nosotros en estos tiempos. Y esto me recuerda lo que nosotros vimos y aprendimos en el libro de Pentateuco. Vemos que todos aquellos, esa primera generación que salió de Egipto y que al final todos murieron en el desierto, y de todos aquellos, sus hijos que nacieron en el desierto, ya cuando ellos llegan al punto de entrar a la tierra prometida, cuando ya están ahí en el libro de Deuteronomio, es cuando ya el pueblo, la segunda generación, porque ya la primera había muerto. Entonces le tocaba ahora a la segunda generación, a los hijos, tomar la tierra. Los padres recibieron la promesa para llegar a la tierra prometida. Pero los que verdaderamente entraron a la tierra prometida fue la segunda generación, fueron los hijos. Y yo creo fuertemente que Dios nos está llevando a que empecemos a preparar a la iglesia, a darle la estafeta a la segunda generación, a nuestros hijos. Porque ya muchos de nosotros estaremos saliendo de este mundo, ¿sí? Unos ya están más cerca que otros, pero ya nos estamos enfocando, ¿sí?, hacia ello, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, claro, tenemos la esperanza. Mi futuro lleno de esperanza es que Jesús viene primero, viene el rapto, ¿sí? Espero no ver muerte, porque Jesús ya viene por su iglesia, ¿verdad? Pero si no, me estoy preparando de que estoy dándole a la nueva generación, a la siguiente generación, la estafeta, la visión que Dios le ha dado. Amén. Porque fue lo que Dios hizo en el libro de Deuteronomio. Dios hizo un recuento de todo. Lo que aprendimos en estas clases de Pentateuco fue que cuando el pueblo, la segunda generación, llega para tomar la tierra prometida, Dios vuelve a repetir la ley. No fue una nueva ley, fue la misma ley que le dio a sus padres, pero Dios hace un recuento, un recordatorio de lo que tenían que hacer, ¿sí? Y es lo mismo para con nosotros ahora, con la visión. Queremos que la iglesia entre en este tiempo de claridad para la segunda generación. Y claro que para ello necesitamos los que todavía estamos de la primera generación para impartirla. Amén. O sea que tenemos tarea que hacer. No pienses que porque ya vas de salida no tienes que hacer nada. No, tienes que involucrarte para enseñar a otros su responsabilidad delante de Dios. Que así como tú has sido fiel hasta el día de hoy, tienes que inculcar ese compromiso, esa fidelidad con los que están al lado tuyo, con los que vienen detrás. Amén. Entonces, es el tiempo, hermanos, de que empecemos a enfocarnos nuevamente en la visión.
A lo mejor llega un momento que dices, ay, ¿por qué tanto evangelismo? ¿Por qué tantas clases, discipulado? ¿Por qué tanto de misiones? ¿Por qué no se cansan de pedir para misiones? Pues nunca nos vamos a cansar, porque son necesarias para cumplir la visión de la iglesia. Como te mencionaba, no es una nueva visión, sino tratar de articular claramente la visión que Dios nos ha dado para que otra generación pueda correr con la visión. Esto es parte de lo que nos compartía Pastor Jeremy, ¿sí? Es la manera en cómo estamos articulando claramente la visión que Dios nos ha dado para que otra generación pueda correr con la visión. Y por lo tanto, nuestra visión se pueda expresar de esta manera muy simple. ¿Cuál es el lema de la iglesia para estos tiempos? Conectando con el propósito de Dios y cambiando nuestro mundo. Tenemos que impactar a este mundo, ¿sí? El mundo, la gente, las personas que están a nuestro alrededor tienen que ser impactadas con lo que Dios está haciendo a través de nosotros. Este siempre ha sido el corazón de BFC y CCC. Siempre nos hemos mantenido en ese enfoque. Ahora, para que podamos ser más eficaces en la visión, debemos aplicar esos 4 valores que Pastor Jeremy también compartió con nosotros. ¿Recuerdas cuáles son? ¿Cuáles son esos 4 valores? ¿O ya se te olvidaron? Amén. Entonces, 4 valores fundamentales. El evangelio para todos. Una vez que tú lo recibes, tienes que llevarlo a otro. El evangelio es para todos. Un lugar al que pertenecer. ¿A cuál? La iglesia. Vamos con todo. ¿Para qué escatimar tiempo, dinero, esfuerzo, lo que sea, para ir con todo? Hay que entregarnos totalmente. Y todos crecen. Queremos que todo el mundo crezca, cada uno de nosotros, desde los más pequeños hasta los más grandes, puedan seguir creciendo. Mientras estemos en este mundo, todavía hay oportunidad de seguir creciendo, de poder hacer algo para nuestro Dios. Amén. Entonces, eso es fundamental. Creemos que hay un propósito y puedo reconocerlo para conectarme con ese propósito de Dios para mi vida. Tenemos que llegar a entender la importancia de estar conectados con ese propósito. Si algo nos ha mantenido realmente para seguir adelante, ha sido el que estamos conectados. Aunque la iglesia de Singapur ya no decide sobre lo que la iglesia tiene que hacer o ser, pero seguimos conectados. Amén. Entonces mantenemos esa conexión con la iglesia principal. Sí, es como en la familia. No porque los hijos se casen significa que se apartan totalmente de los padres. Sigue habiendo esa conexión. Sí, eso es fundamental, ¿verdad? Y así es como nosotros en la iglesia seguimos conectados con nuestra iglesia madre, con nuestra iglesia principal. Sí, aunque te digo, ellos ya no intervienen en las decisiones, pero saben que estamos dentro de la visión, que estamos caminando y enfocándonos todo el tiempo para que la visión se cumpla. Eso es lo fundamental. Queremos que también como padres nuestros hijos sigan conectados para poder guiarles en tiempos de prueba, de necesidad, ¿verdad? Dentro del matrimonio. No es como decir, ya te casaste, ni modo, ya. Toma tú tus propias decisiones. No, estamos para darle consejería, para guiarlos en todo momento, ¿verdad? Entonces, si así nosotros nos enfocamos y realmente creemos que hay un propósito en el llamado que Dios tiene para nuestras vidas y de ser parte de esta iglesia, entonces tenemos una visión, un propósito en el cual ocuparnos. Si tenemos que compartir el evangelio, ¿qué tengo que hacer? Tengo que compartir el evangelio. Si tengo que llegar a ser un líder, entonces yo quiero ser un líder.
Si es salir en un equipo para plantar una iglesia, entonces yo tengo que ser parte de ese equipo para plantar una iglesia. Si Dios quiere usarme para ir a las naciones, entonces yo quiero ser usado para ir a las naciones. Quiero que mi vida esté conectada con el propósito de Dios. ¿Sí? Eso es fundamental. Inclusive alguien puede venir y decir, pastor, yo quiero ir y ser parte de un equipo. Lo que primeramente nosotros vemos es qué tan conectado has estado con la visión. Porque el hecho de que vengas a la iglesia no te conecta con la visión. Tú puedes ser parte de la iglesia, pero no estar conectado con la visión, porque no estás interesado en evangelismo, en discipulado y en misiones. Entonces, lo primero que queremos es ver esa conexión que tú tienes con la visión, ¿sí? Que eres parte de esa estructura, de este propósito. Y eso es algo que realmente siempre buscamos. No mandamos simplemente a alguien nada más porque sí, por querer cumplir. Queremos que se logren metas y propósitos. Eso es lo que siempre queremos ver en la vida de los hermanos, ¿sí? También algo que nosotros queremos es que lo hacemos juntos. No te mandamos al campo misionero y allá tú te las arreglas. No. Bueno, pregúntenle a Lili, a Alejandra, ¿no? Llegó momentos en que de repente pasaba algo, nos comunicábamos con ellas y ya ponían ahí pues, su problema, pastores que desde aquí están sufriendo lo que sea. Los enfocábamos, ¿no? No tanto como un regaño, pero a veces una llamada de atención, o a veces un consejo, de hacerles ver, no, tú enfócate, tú a lo que vas, no importa lo que estén haciendo, no importa lo que estén diciendo, tú enfócate, tú vas con un propósito y tienes que lograrlo, amén, y toda la iglesia respaldando a ellas, aunque de manera muy indirecta, ¿verdad? Pero realmente eso fue fundamental para que ellas pudieran cumplir con su propósito. Los equipos que también han salido, el equipo que salió a Monterrey, el equipo que salió a Ecatepec, etcétera, ¿no? Por eso la razón de que yo tenía que ir a visitarles. Cuando estaba Ernesto, cuando estaban allá en Monterrey, pues yo iba a visitarles, no nada más para ver qué estaban haciendo, sino cómo podíamos hacer las cosas para seguir avanzando en el propósito y la visión de la iglesia. El hecho de que tengamos que ir yendo a Monterrey es gracias a Dios que se cumplió el propósito y que mantenemos que la iglesia allá se mantenga en el mismo propósito. No dejamos que los líderes simplemente tomen sus propias decisiones y hagan lo que ellos crean que es conveniente, ¿sí? No que sea malo, sino simplemente no conveniente para la visión. Siempre enfocándolos. Ok, es bueno que tú quieras hacer esto con la congregación, pero no te olvides de esto. La visión es fundamental, ¿verdad? Entonces, no queremos que nadie simplemente busque el querer ser famoso, hacerse de un nombre a través de la iglesia para sacar provecho de todo ello. Simplemente estamos llamados para ser parte y cumplir el propósito que Dios tiene para la iglesia. Hoy creo que Dios quiere traernos a esa alineación espiritual en nuestros corazones. Que así como Jesús mantuvo ese compromiso, esa conexión todo el tiempo con el Padre, porque a veces lo que vemos en Él, pues sí era el Hijo de Dios, ¿cómo no iba a sanar? ¿Cómo no iba a hacer esto? ¿Cómo no iba a lograr aquello? Si era el Hijo de Dios. Pero a veces nunca nos ponemos a pensar que lo que realmente Jesús logró a través de su ministerio aquí en el mundo fue la conexión que tenía directamente con el Padre. En sus mismas palabras que él declaraba, decía, Señor, yo sé que siempre me oyes, porque estoy siempre en comunión contigo, siempre buscándolo en oración, buscando la dirección de Dios. Dice, pero no lo hago por mí, porque yo sé que tú siempre me escuchas, sino lo hago por ellos, para que vean, para que aprendan, para que crean, ¿sí? Que así como tú y yo somos uno, así tú y yo seamos uno,
con ellos. Entonces la conexión es fundamental. Tú no vas a poder lograr nada de la visión si quieres hacer las cosas a tu manera. No vamos a lograr nada si simplemente queremos hacerlo a nuestra manera. El pastor dijo esto, no, pero aquí con esto ya. No vamos a lograr nada si pensamos de esa forma. Recuerda, Dios se está moviendo en todo el mundo. Es un Dios de visión que cumple planes y propósitos de acuerdo a su voluntad. Él tiene una intención y un propósito y queremos llegar a un acuerdo, a estar siempre alineados con su visión. Y este es el compromiso que seguimos teniendo como iglesia. Amén. Independientemente de cada región, es lo mismo. Cada región, cada iglesia que tenemos tiene que estar enfocada en la misma visión. Así que tengamos ese ánimo de movernos juntos, de mantenernos conectados y que realmente lleguemos a ese propósito, conectados con el propósito de Dios y cambiar nuestro mundo que tanta necesidad tiene. Sí, ya hablar de Dios es motivo de burla, de rechazo, ¿verdad? Pero la iglesia tiene ese llamado de dar testimonio de lo cuán grande y maravilloso es nuestro Dios. Vamos a orar. Y yo te pido, hermano, que en verdad puedas llevar tu compromiso. Qué bueno que eres parte de la iglesia. Qué bueno que te consideras miembro de esta iglesia. Pero lo mejor es que mantengamos esa conexión con la visión que Dios le ha dado a esta iglesia. Padre Santo, bendito Dios, en esta mañana, Señor eterno, estamos delante de ti. Gracias, Dios eterno, por lo que tú has hecho. Gracias, Dios, por tus bondades, por tus misericordias, por todo aquello, Padre, que recibimos, aun a veces sin merecerlo, Padre. Tú has sido fiel, tú has sido un Dios comprometido a la visión, Señor. Un Dios que siempre cumple lo que promete, Señor. Hoy llegamos delante de ti y nos humillamos. Queremos hacer a un lado todo orgullo, toda soberbia, toda vanidad, Señor. Todo aquello, Padre, que quizás nos motivaba para mantenernos en servicio a ti, Señor. Si no es de ti, si no es para tu gloria, Señor, no lo queremos. Hoy nos levantamos, Dios, con un corazón dispuesto. Un anhelo en nuestros corazones, bendito Padre, de seguir siendo parte de esta gran visión y de este gran propósito que tú tienes para el mundo. Queremos, Señor eterno, conectarnos para que podamos cumplir, bendito Dios, el propósito de alcanzar a este mundo. Oramos en el nombre de Jesús, Dios, porque esta nueva transición en la visión, Señor, de poder llevarla con claridad, con entendimiento, sea con grandes planes y propósitos para la siguiente generación, Señor. No queremos, Padre, que esta visión se diluya. No queremos que esta visión deje de ser lo que ha sido para esta iglesia, Señor. Tú nos has sostenido durante todo este tiempo. Desde que se plantó esta iglesia, más de 30 años, Señor mío, hemos visto tu fidelidad. Hemos visto, bendito Dios, todo lo que tú has hecho para que esta visión se mantenga firme y que siga siendo parte de esta iglesia, Señor. Oramos, Padre, porque en cada región, Señor, esta visión y este enfoque que tenemos para este tiempo empiece a tomar lugar, Señor.
que empieces a hablar y tocar el corazón de cada líder, de cada pastor, Señor, de todos aquellos que estamos involucrados, directa o indirectamente, Señor, que no perdamos de vista lo que tú has hecho por nosotros hasta el día de hoy, Padre. Queremos seguir haciendo las cosas para gloria y honra de tu santo nombre, Señor. Síguenos guiando, sigue dando, bendito Padre, los recursos que necesitamos para seguir corriendo con esta visión, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que abras las ventanas de los cielos para que sobreabunde, para que podamos dar y seguir dando, bendito Padre, con manos llenas, con manos abiertas, bendito Dios, para que otros tomen de lo que tú nos has dado, Señor, para gloria y honra de tu santo nombre. Ahí en tu lugar, hermano, dile a Dios: Dios, yo quiero ser parte de. Si me has traído a esta iglesia, yo quiero correr con esta visión, Señor. Quiero involucrarme, quiero hacer más para ver tus planes y propósitos para estos tiempos. Ver que mis hijos, que la siguiente generación, Señor eterno, pueda seguir adelante con lo que nos has dado. Sí, Señor Jesús. Grande es tu fidelidad para tu iglesia. Te alabamos y te bendecimos, Señor eterno. Bendito seas, Señor eterno. Gracias, mi Señor. Amén y amén.